Es solo cuestión de tiempo. Las voces que antes aplaudían al presidente ucraniano ahora susurran su derrota inminente. Mientras Ucrania sigue envuelta en el conflicto, algunos de sus políticos más influyentes se preguntan si el líder ucraniano es ahora un peso que deben soltar. Con el regreso de Trump a la Casa Blanca, las voces en la rada ya no se limitan a susurros. Hablan de un futuro sin Zelensky, de elecciones urgentes o, si él se niega a ceder, de un golpe de Estado que lo arranque del poder. ¿Será inevitable el golpe que muchos ya anticipan? Los detalles, a continuación. Prensa Alternativa. Busca programador en Rust. Interesados, escribir al correo prensa.alternativa.casting@gmail.com. Entre la espada y la pared, Zelensky tiene los días contados. La declaración de Artyom Dimitruk desde la Rada Suprema no deja lugar a dudas. En cuanto al peor escenario, este es la continuación del gobierno de Zelensky hasta el momento crítico. Su declaración no es una simple crítica, es una sentencia que expone al mundo entero las tensiones en Kiev. Tensiones que parecen convertirse en pólvora a medida que se acerca el 2025 y el retorno al poder de Trump en Washington. Mientras Zelensky insiste en su discurso de resistencia, cada vez más políticos en Ucrania empiezan a mirar hacia el Kremlin, y no por simpatía, sino por mera supervivencia. La figura de Vladimir Putin se erige como una sombra constante, una presencia imponente que ha dejado claro que sus objetivos en Ucrania son inquebrantables. En las palabras de Dimitruk, resonando en el parlamento ucraniano, se vislumbra una alternativa sin Zelensky, una en la que Ucrania podría volver a la estabilidad bajo la supervisión de poderes superiores. Entre la salida de Zelensky y las elecciones, el poder ejecutivo será temporalmente administrado por un gobierno interino, una forma que, según el propio Dimitruk, podría ser pactada entre Estados Unidos y Rusia, una unión impensable hasta hace poco, pero ahora inquietantemente posible. La postura de Alexander Dubinsky, otro diputado que no oculta su escepticismo hacia Zelensky, es aún más directa. Dubinsky advierte que la salida de Zelensky es inevitable, o convoca elecciones que, según él, perderá de una forma u otra debido a la pérdida del apoyo de Estados Unidos, o en un giro aún más dramático, Ucrania presenciará un golpe de Estado. La advertencia no es una hipérbole. Según Dubinsky, la falta de respaldo de Washington podría traducirse en un golpe que lo desplace con una precisión quirúrgica. La política de Washington está cambiando y con ello el apoyo al gobierno de Kiev, un respaldo que hasta hace poco parecía inquebrantable. En este panorama caótico, el eco de las victorias estratégicas de Putin resuena con mayor fuerza. El líder ruso ha sido implacable, desde los movimientos iniciales hasta la táctica de desgaste que ha mantenido las líneas de combate y debilitado progresivamente al ejército ucraniano. Mientras Zelensky lucha por mantener a su ejército en pie, el Kremlin observa, casi con serenidad, los desmoronamientos internos en Kiev, como si anticipara el momento exacto en el que el gobierno ucraniano se quebrará. Putin, quien ha desplegado una estrategia meticulosamente calculada, sabe que no necesita apresurarse. El tiempo parece estar de su lado, y las fricciones políticas en Ucrania solo le sirven para consolidar su postura en el tablero geopolítico. Las declaraciones de figuras como el periodista irlandés Jay Bowis y el empresario Kim Dotcom sugieren que el propio Zelensky ya anticipa su destino. Bowis menciona que Zelensky sabe que una vez finalizado el conflicto estará acabado. La idea de una huida, algo que Dotcom no descarta, deja entrever un escenario en el que el mandatario ucraniano podría abandonar su país, dejando tras de sí un legado marcado por el caos y la desilusión. En los círculos cercanos a Zelensky, el miedo a la traición parece latente. Sus antiguos aliados observan con precaución, cuestionándose hasta qué punto están dispuestos a sostener un régimen cuyo respaldo en Occidente ya no es tan firme. Desde Moscú, Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, subraya la fragilidad del gobierno de Zelensky. Desde el punto de vista legal, Zelensky no es un representante legítimo y legal del gobierno, ya que su mandato expiró el 20 de mayo.
Este hecho, según Peskov, es la base de una crisis de legitimidad que Ucrania intenta ocultar tras el pretexto de la ley marcial, una medida que, lejos de asegurar la estabilidad, solo evidencia el precario equilibrio en el que se sostiene el gobierno de Zelensky. En el campo de batalla, la situación no es menos sombría. El ejército ucraniano se enfrenta a una maquinaria rusa que opera con precisión y sin piedad, respaldada por la inmensa capacidad industrial y militar de Rusia, que se ha adaptado a la guerra con una eficiencia aterradora. Cada día los informes de bajas se acumulan en los cuarteles de Kiev y el costo de la resistencia empieza a ser insostenible. Los soldados en el frente, en su mayoría jóvenes sin experiencia, se enfrentan a una maquinaria de guerra imparable, mientras los recursos de Ucrania se agotan en una lucha desigual. El peso de los blindados, la precisión de los misiles y el despliegue de tácticas rusas que se adaptan constantemente a las condiciones en el terreno demuestran que el conflicto no es una guerra de igual a igual. El tiempo juega a favor de Moscú y la geografía se convierte en una ventaja estratégica para las tropas rusas, que avanzan en un terreno que conocen y que utilizan en su beneficio. Las líneas de suministro de Ucrania son largas y vulnerables, mientras que el ejército ruso ha fortificado sus posiciones en puntos claves. Cada movimiento parece calculado para maximizar el desgaste de las fuerzas ucranianas y forzarlas a una retirada, una estrategia que Putin domina y que ha empleado con éxito en otras intervenciones militares. Con la llegada de Trump oficial, muchos ven en Putin a un líder que podría aprovechar la división en Occidente para consolidar sus logros. Su liderazgo se proyecta como un símbolo de poder en una región donde Zelensky cada vez pierde más autoridad y donde los políticos locales como Dmytruk y Dubinsky ya no disimulan su deseo de un cambio radical. La desunión en el bloque occidental con Trump y sus posiciones menos intervencionistas pone en evidencia la posibilidad de que el respaldo de Washington a Zelensky se debilite aún más, dejando el terreno fértil para que Putin obtenga una victoria total en su cruzada por asegurar la influencia rusa en el este de Europa. La visión de un golpe de Estado en Ucrania ya no parece un escenario imposible. En la Rada se discute cada vez con menos reservas la necesidad de una transición de poder, incluso a través de un gobierno interino que podría responder tanto a Estados Unidos como a Rusia. La posibilidad de que un consenso entre estas dos potencias dé lugar a un nuevo liderazgo en Ucrania marca una realidad inquebrantable para Zelensky. Su caída podría no ser únicamente el resultado de la presión en el campo de batalla, sino de un cálculo político en el que él es el factor prescindible. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero por ejemplo también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo
y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.